Muy buenas noches, amados participantes, bienvenidos una vez más a nuestra quinta lección ya de nuestra célula online, agradeciendo a Dios por este recurso, por este medio, de poder llegar hasta donde usted nos tiene sintonizados, sea en nuestra nación o fuera de nuestras fronteras patrias. Siempre saludamos a Argentina. Amado Gustavo, gracias por estar pendiente de nuestra transmisión los miércoles, los jueves y también algunos días que nosotros estamos transmitiendo también en vivo a través de Canal 16, La Nueva Visión. Gracias a todos, aquellas personas que se están sumando, que están participando. Sería bueno que siempre pongamos nuestra suma, ¿verdad?, con nuestros comentarios, y agradecemos por el espacio que ustedes nos permiten poder llegar hasta sus casas. Hoy vamos a estar solo compartiendo. Mi esposa está un poco resentida, ¿verdad?, de enfermedad, de salud, pero estamos esta noche para poder realmente que juntos nos edifiquemos en lo que es el cuerpo de Cristo. Desde San Marcos de Colón, Honduras, la zona sur, Choluteca, les saludamos, les bendecimos en Cristo y agradecemos a Dios por este tiempo hermoso que nos permite a través de las redes sociales, a través de este recurso, a través de este medio. Empezar esta noche diciendo lo que Primera y Segunda de Corintios habla en el capítulo ya casi el penúltimo de esta carta. El apóstol Pablo habla que dice que él se fortalece en la debilidad, o sea, cuando nosotros somos débiles, entonces nos volvemos fuertes. Por eso la Biblia dice: diga el débil fuerte soy, diga el enfermo sano soy, diga el pobre rico soy, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y queremos esta noche darle continuidad a lo que hemos venido hablando. Hemos estado hablando de lo que es el pacto, las diferencias entre promesa, realidad, pero esta noche vamos a hablar acerca del contenido o los contenidos esenciales del nuevo pacto. Hoy vamos a tener un banquete exquisito, ¿verdad?, tipo filet mignon, un delicioso banquete con respecto a lo que es el nuevo pacto. Vamos a ver las características del antiguo pacto, las características del nuevo pacto, y usted podrá sacar las conclusiones a qué pacto Dios ha llamado a la iglesia en este tiempo. Y tenemos que saber sacarle ventaja a donde Dios nos ubicó, a donde Dios nos asignó, porque escrito está que no ignoremos sus maquinaciones, ¿verdad? Las maquinaciones de Satanás. Pues Satanás nos ha ganado ventaja por la falta de entendimiento, por la falta de conocimiento, y porque realmente hemos hecho iglesia en nuestra forma de ver, o en nuestra manera de ser, o en nuestra manera de pensar, sin tener un entendimiento más claro, más limpio, a través de esta reforma que el Espíritu Santo ha venido gestionando, no desde ahorita, sino, ¿verdad?, enmarcado realmente en ese propósito eterno de Dios, en ver a una iglesia alineada, en ver a una iglesia encauzada en su propósito eterno, para que usted y yo podamos realmente manifestar y dar a conocer a Cristo. Vamos a ver hoy entonces los contenidos esenciales de este nuevo pacto, y usted vamos a poder participar y que usted juntamente conmigo pueda escudriñar la palabra. Hoy vamos a revisar bastantes versículos para poder realmente afirmar y poder tener un poco más de claridad con respecto a lo que Dios está hablando en relación a este nuevo pacto. Vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 8, en el versículo 10 y 13, es parte de lo que es ya el contenido del nuevo pacto, y dice en el versículo 10 del capítulo 8 de Hebreos: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
¿Por qué el Señor establece un nuevo pacto? En Jeremías, que hoy vamos a revisar en el capítulo 33, vamos a estar viendo que nuestros primeros padres invalidaron el primer pacto, porque para que haya un pacto tiene que haber dos participaciones, tienen que haber dos socios, pero en este caso, en el primer pacto, el socio que representaba al pueblo de Israel falla e invalida el primer pacto, y entonces el Señor se propone en sí, y ya lo hemos venido revisando, ¿verdad? No hallando otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, ¿verdad? Donde la promesa es inmutable, donde el consejo es inmutable, donde lo que Dios dice es inmutable, en dos cosas, en lo que es la promesa y el juramento. No habiendo otro mayor que él, juró por sí mismo. Y en este versículo que acabamos de leer, hay una gran diferencia en el primer pacto. En el primer pacto dice el registro bíblico que se escribía en tablas de piedra. Por eso Moisés subió al monte Sinaí para poder ir a traer el pacto que con el dedo de Dios escribió estos 10 mandamientos, y que quiero aclarar al cuerpo de Cristo. Estos 10 mandamientos eran para el pueblo de Israel exclusivamente, no eran para los gentiles, no eran para los que no éramos pueblo, era exclusivamente para Israel. ¿Verdad? En el nuevo pacto ya vemos un resumen de los 10 mandamientos a uno solo, ¿verdad? En relación a que amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos 10 se resumieron en uno solo, de manera que ya este nuevo pacto no apunta como en el antiguo a que las leyes eran escritas en tablas de piedra. Aquí dice que en este nuevo pacto, dice en el versículo 10, ¿verdad? Pondré mis leyes en la mente de ellos, pero quiero aclarar que esta no es la ley ceremonial, ni la ley del Torá, ni la ley, ni ordenanzas, ni mandamientos que tenían que ver con lo de Moisés, sino la ley de vida del Espíritu, que es el nuevo régimen que debe y debe de estar gobernando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en este tiempo. Entonces no confundamos cuando usted lee, pondré mis leyes ¿a dónde? En las mentes de ellos, porque ya Dios aquí está proyectando a una iglesia con una mente reformada. Porque lo que se necesita para entender el nuevo pacto es que nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestros pensamientos sean reformados por medio del Espíritu. Vea también que en el pacto, para que todo israelita pudiera ser partícipe de las promesas, dice la palabra y el registro bíblico que el niño de 8 días tendría que ser circuncidado en su miembro viril para que pudiera realmente, ¿verdad?, entrar en la promesa, recibir la promesa, porque era como señal del pacto. Pero en el nuevo pacto, usted y yo no somos circuncidados en nuestro miembro viril los varones, somos circuncidados en el prepucio de nuestro corazón. Y quien circuncida el prepucio de nuestro corazón es el Espíritu Santo. Allá quien circuncidaba el miembro viril en el antiguo pacto, al niño de 8 días, era el sacerdote con un pedernal o un cuchillo bien afilado. Pero en este tiempo, en el nuevo pacto, por eso ustedes somos de la circuncisión del Espíritu, no de la circuncisión física hecho por mano humana, sino la circuncisión que el Espíritu realiza en este nuevo pacto, que ya es en el prepucio de nuestro corazón, para cortar todo lo engrosado y para que así pueda realmente poder penetrar fácilmente esta palabra hasta lo más interno de nuestro corazón. Por eso aquí es claro el Señor y dice: escribiré mis leyes en las mentes de ellos, ¿verdad? Pondré mis leyes en la mente de ellos, porque debe de ser una mente reformada, un entendimiento reformado, y sobre su corazón las escribiré. Ya un corazón realmente, verdaderamente circuncidado por medio del Espíritu. Y me serán y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.
Y en este versículo quiero hacer un poco más hincapié en el 12, que voy a leer un poco a continuación. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La palabra propiciación es un término de salvación de los 4 términos que nosotros conocemos. La salvación incluye redención, reconciliación, incluye expiación, incluye propiciación. Cuando la palabra aquí dice y seré propicio, quiero hacer una comparación con el término propiciación o propiciatorio, porque en el tabernáculo terrenal, en el lugar santísimo, ¿verdad? Lo que había ahí era que el sumo sacerdote llegaba con la sangre del cordero para derramar esa sangre, que es un simbolismo de la sangre de Jesucristo. También estaba el arca del pacto. En el arca del pacto que había, el arca del pacto en la parte plana, dice la investigación que en el propiciatorio había un lado labrado, pero de una sola talla, de una sola pieza cubierta de oro. Quiero explicarle, cuando dice de una sola pieza, ¿verdad? Se refiere a la misma característica de nuestro Señor Jesucristo. Los vestuarios de los demás eran de 2 piezas, pero la pieza de Jesucristo era de una sola pieza, porque Cristo tenía un solo carácter, una sola naturaleza, no tenía 2. Por eso la pieza fue diseñada como única, porque era de una sola talla, de un solo temple, de una sola pieza, porque el propiciatorio era el simbolismo de Jesucristo en este nuevo pacto. El propiciatorio es nada menos y nada más que Cristo, y cuando dice que había una cubierta de oro, se refiere a la naturaleza que Él porta, que se nos otorgó por su divino poder, y que se refiere a la naturaleza divina, que la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 al 4, dice que a la iglesia se nos otorgó por su divino poder su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza divina? La naturaleza del Espíritu, la naturaleza que usted y yo debe de estar guiando, debe de estar viviendo y caminando la iglesia. Entonces, por eso dice, y seré propicio a su injusticia, porque la palabra propiciatorio significa, mis amados, ¿verdad?, volver favorable. O sea, éramos enemigos, estábamos en una posición de desfavorable, pero cuando el propiciatorio, Cristo, derrama su sangre, quita el pecado de una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, en el propiciatorio, cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre, el pueblo solo quedaba libre de pecado, de expiación, los pecados eran de ignorancia y era una purificación externa. Cuando la sangre del propiciatorio de Cristo derramada en esa cruz, ¿verdad?, Él nos limpia nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Hay una gran diferencia. Yo pido al Espíritu que nos asista para poder comparar y poder ver realmente la diferencia y la posición real que Cristo dejó a la iglesia en este nuevo pacto. No podemos vivir de sombras, de figuras, de simbolismo, sino de una realidad. Por eso el apóstol Pablo, en la carta de Colosenses 1, 26, 27 dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Sé que hay personas que se están añadiendo y hay cosas que las tenemos que ir como, trayendo como un enhilvamiento, ¿verdad?, cuando nosotros vamos como hilando fino, ¿verdad? Pero quiero explicarles un poquito acerca de esta diferencia del nuevo pacto y el antiguo pacto, porque el antiguo pacto era figura, era sombra, el antiguo pacto era simbolismo, pero el nuevo pacto realmente es ya la realidad, o sea, Cristo viviendo en cada uno de nosotros como esperanza de gloria. En el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Quién de nosotros puede, en lo natural, estar comprando, por ejemplo, comida en el supermercado o medicinas en la farmacia que estén vencidas? Nadie puede realmente exponer su vida, ¿verdad?, ponerle en riesgo
porque sabemos que aquello está obsoleto, aquello está caduco, aquello está vencido, y lo que está por viejo, dice, está a punto de desaparecer. Y el Señor está hablando en la epístola de los Hebreos, ¿verdad?, de que ya el antiguo pacto desaparece. No es que usted no lo va a revisar, pero ya usted lo revisa con un poco de más didáctica para que esta sombra y este simbolismo y esta figura pueda ensanchar más su entendimiento, su conocimiento, y poder realmente ir a pegar a la realidad que es Cristo en nuestra vida. Cuando usted mira una sombra, por ejemplo, usted sabe que puede ser la sombra de su misma persona, pero al ver aquella sombra sabe exactamente que es algo que es irreal, no es algo real. La realidad es otra cosa en comparación a lo que es la sombra. Entonces estamos en esto de Hebreos capítulo 8, 10, 13, y vamos a revisar Hebreos ahora 10, versículo 16 al 17. Vamos a estar revisando mucho la palabra esta noche, y me gustaría que usted pudiera ir anotando para que vayamos teniendo un poco más de claridad. En el versículo 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. Vuelvo a repetir, el nuevo pacto no lo vamos a poder entender teóricamente, y lo vamos a poder entender como una doctrina. El nuevo pacto lo vamos a empezar a asimilar cuando el Espíritu Santo venga como una verdadera reforma a nivel de nuestro entendimiento, a nivel de nuestras ideas y de nuestros pensamientos, y entender que es el Espíritu el que va a circuncidar nuestro corazón. Por eso somos la generación después de la cruz. La generación después de la cruz tuvimos una resurrección, tuvimos una mejor ofrenda, un mejor sacerdocio, un mejor tabernáculo, un mejor pacto, al Espíritu adentro. No se le olvide que la generación antes de la cruz difiere de esto. No había Espíritu Santo, había un Naví, una persona que se comunicaba a Dios con él y él le daba la dirección al pueblo. No había la mejor ofrenda. Las ofrendas eran prácticamente, ¿verdad?, juntamente con los sacrificios, eran imperfectos, eran temporales. Era sangre de un corderito que se tiraba o se derramaba en un lugar que se llamaba lugar santísimo, porque no se le olvide que este fue el modelo que Dios dejó, ¿verdad?, para la iglesia. Cuando Moisés: me vas a hacer este tabernáculo terrenal compuesto de 3 partes, los atrios, lugar santo, lugar santísimo, y todo esto, ¿verdad?, tuvo un cambio en el cual la iglesia no lo va a poder entender con una idea religiosa, con un pensamiento todavía que están sin reformar, sino conformistas, pasivos, ¿verdad?, pensamientos que están ligados mucho a la cultura, a la tradición, a la religión, al legalismo. Difícilmente vamos a poder asimilar, pero abogamos esta noche para que el Espíritu Santo realmente nos ayude, el Espíritu Santo nos asista para poder asimilar esta verdad presente, porque la iglesia va a funcionar más eficaz, más productiva, ¿verdad?, desde esta posición del nuevo pacto. Vamos a revisar Jeremías capítulo 31, del 33 al 34, ¿verdad? Ya los profetas venían inspirados por Dios para poder realmente profetizar acerca del nuevo pacto que Dios iba a establecer con Israel y con la casa de Judá. En el versículo 33 del 31, 33, 34. Jeremías 31, 33, 34. Oiga lo que dice el profeta Jeremías en el versículo 33 y 34. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos,
y no me acordaré más de sus pecados. Vea lo que hemos venido hablando, y aquí dice Jehová, en el Nuevo Testamento ya dice el Señor, pero no malinterpretemos, entendamos que Jehová, el Señor y Jesucristo y el Espíritu son una misma sustancia, ¿verdad? Porque aquí hay una unicidad que debemos de entender por revelación. Pero vamos a revisar Ezequiel, ¿verdad? Donde ya el profeta también venía profetizando acerca de las ventajas y de lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto. En el versículo 25 al 28 vamos a leer, ¿verdad?, de esta profecía que Ezequiel escribe para nuestros días, y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Oiga lo que dice el 26: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí espíritu con E minúscula. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice ya con E mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16 comparando con lo que Ezequiel 36 dice? ¿Acaso usted ignora que son templo y morada del Espíritu Santo? Y aquí se cumple lo que el profeta dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Esto lo dijo el profeta Ezequiel allá, ¿verdad?, no sé cuántos años, 800, 900 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Y se cumple en Corintios cuando Pablo dice: ¿acaso ustedes ignoran de que el Espíritu, vean que ustedes son templo y morada del Espíritu? Aquí se cumple de lo que Dios dijo: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y les daré un corazón de carne, ya no de piedra, ¿verdad? Porque quien iba a circuncidar el corazón nuestro se llama Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos realmente ser más sensibles a la voz de Dios. Vamos a revisar 2 Corintios 3:6. ¿Verdad? Les dije que íbamos a estar revisando bastante la palabra para realmente tener un poco más de claridad en lo que estamos compartiendo esta noche. 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en este versículo de 6 de la segunda carta de Corintios en relación a los ministros competentes del nuevo pacto? Se refiere a que todos somos ministros competentes. ¿De dónde proviene la competencia? No proviene de nosotros mismos, la competencia proviene de Dios. Somos competentes y capacitados por Dios mismo, porque Él empezó a hacer una obra dentro de nuestro interior. Entonces, cuando dice que la letra mata, se refiere al pacto anterior. El pacto anterior, sus características eran muerte y condenación, pero el nuevo pacto, ¿verdad?, es vida y es justificación. O sea, en el antiguo pacto, ¿verdad?, todo aquel que andaba y que había sido asignado en este pacto antiguo, dice la Biblia, que por no cumplir, ¿verdad?, no cumplir una ley, habían 613 leyes, más 10 mandamientos, eran 623, y el que no cumplía uno y podía cumplir 612, la persona moría, porque esto tenía que ver con un cumplimiento de acuerdo a la ley mosaica y de acuerdo a esta ley del Torá. Pero cuando Cristo viene, Él cumple en el propiciatorio que Él era por medio de su sangre, cumple la ley cabalmente para que usted y yo, ¿verdad?, por usted y por mí la cumplió, para que usted y yo no tuviéramos que realmente pasar esta situación, sino que Él vino para cumplirla por usted y por mí. Por eso fue bautizado por Juan el Bautista, aunque Él dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla por usted y por mí. Entonces vamos a revisar 5 acciones cruciales que Dios ejecuta con el hombre. Vamos a estar comparando a la par de estas acciones para que usted y yo vayamos realmente cayendo en una gran realidad, porque la iglesia está demasiado en una posición de revocar lo que ya Dios dio por hecho, ¿verdad? Dios no es hijo de hombre para mentir,
no tiene sombra de variación, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes, es porque Él lo iba a poner, ¿verdad? Y cuando Él dice, perdonaré todos tus pecados, perdonaré todas tus iniquidades y tus transgresiones, y ya nunca más me acordaré de tus pecados, esta es una realidad que la iglesia debe de vivir, debe de caminar en ella, pero desgraciadamente la iglesia vive más condenada que justificada. Nos condenamos, nos autoeliminamos por X error, porque nos falta madurez todavía en seguir avanzando y mejorando algunas cosas que no tienen nada que ver con que si usted y yo nos vamos al infierno. Desgraciadamente, hoy por la tarde me sentí tan triste escuchar de un ministro, ¿verdad?, hablando del infierno y hablando de las personas que porque no hacen esto y lo otro van a ir al infierno, ¿verdad? Y la iglesia pregona más un evangelio de condenación y un evangelio de realmente de muerte que de justificación. Pues está claro, si nosotros no se nos revela el nuevo pacto, mis amados, no vamos a caminar en esta vida a la cual yo le invito que empecemos a disfrutar, porque es una vida que usted vive en una realización como persona y más en su ser interior, una persona que vive libre de toda atadura, libre de todo yugo, libre de toda condenación, libre de todo señalamiento. Usted cuando vive en el nuevo pacto, pero en la realidad del nuevo pacto, no importa que a usted lo señalen, no importa que a usted lo juzguen, no importa que una boca y una lengua lisonjera se levante contra usted, ¿verdad?, ni la religión y el legalismo, porque usted empieza a caminar sobre este fundamento que sabemos que es Cristo, pero sobre esta verdad presente que la iglesia necesita avanzar, necesita urgentemente abrazar. Vivir en el nuevo pacto es la mayor realización que la iglesia puede estar disfrutando en este tiempo. Y cómo la iglesia se puede dar el lujo de despilfarrar esta posición y esta economía que el Señor nos dio para la generación después de la cruz. Yo quiero que usted vea claramente que usted no pertenece a la generación antes de la cruz, usted pertenece a la generación después de la cruz. La generación después de la cruz es la generación de la justificación, es la generación de la vida. Por eso dicen los ministros competentes del nuevo pacto, no según la letra, porque el ministerio de la letra, que es la ley, se refería a muerte, se refería a condenación, pero el ministerio de la gracia, que es este nuevo pacto, se refiere a la vida, a lo vivificante y a la justificación. Y yo esta noche le digo con todo el respeto, con toda responsabilidad a la iglesia, nunca el Señor nos dejó en una economía de muerte ni de condenación. El Señor nos dejó en una economía de justificación y en una economía vivificada, en una economía en la cual usted y yo tenemos que impartir vida, porque ya se nos impartió una vida y esa vida es Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Ahora un paréntesis para aclarar, para notificar como iglesia, porque la iglesia está para aclarar. Estamos aclarando que la vida que se nos impartió fue la misma vida de Cristo en nosotros, pero esa vida fue impartida a la vida Zoe, a la vida del ser espiritual, a la vida indestructible, a esa vida que no tiene destrucción, que no ve corrupción, sino es una vida completamente ligada a la naturaleza de nuestro Cristo, de nuestro Señor eterno, de nuestro Dios Padre, que permanece y vive para siempre, ¿verdad? Pero no está ligada a una vida destructible, a una vida temporal, no es a una vida física, no es a la vida bios. Por eso la iglesia se quedó dando vuelta en mejorar a nivel de sus necesidades, en mejorar a nivel de sus condiciones físicas, en sus condiciones como vive en esta tierra, porque por desconocimiento, por falta de revelación, no entendimos que este nuevo pacto, que esta nueva vida y esta vida que se impartió, que es Cristo, fue impartida en esta vida Zoe. Entonces, estas 5 acciones cruciales que Dios ejecuta con el hombre es que Él nos iba a limpiar con agua limpia, ¿verdad? Eso lo dice
Ezequiel capítulo 36, donde dice: y os limpiaré con agua limpia y quitaré su inmundicia. Los limpiaré de toda inmundicia. Y Juan capítulo 15 del versículo 2 dice, o el versículo 3, que ella nos limpió por medio de su palabra. Pero el no entender esta gracia, esta dispensación, estamos todavía recitando lo que David en el Salmo 55 dijo, ¿verdad? Lávame con hisopo, límpiame cada vez más de mi maldad, porque David no tenía ni posición en esta economía, no estaba posicionado en la economía del nuevo pacto o de la gracia. Entonces por eso él decía a cada instante: límpiame, lávame con hisopo. El hisopo era una planta, y es una planta que se da mucho en Jerusalén, en Israel, y era una planta que tenía varias funciones: medicinal, funciones aromáticas, funciones de fragancia. Pero al final, ¿verdad?, entendemos que el salmista David lo que quería decir era: límpiame, porque estaba en un pacto donde no había ocurrido realmente el mejor y más superior sacrificio como el sacrificio que ocurre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le doy una referencia esta noche. Usted pertenece a la generación después de la cruz. Usted no pertenece a la generación antes de la cruz. La generación antes de la cruz no vivió, ni aprovechó, ni disfrutó estos términos de este pacto, estos términos como la mejor ofrenda, el mejor sacrificio. No había espíritu impartido en nuestro interior. Estas cosas tenemos que sacarlas como ventajas, iglesia. No podemos seguir tirando como a la nada, ¿verdad?, tirando al viento, a lo que podamos pegar. Tenemos que volvernos más efectivos y más productivos. Y el nuevo pacto de esto se encarga en que la iglesia se vuelva más productiva, más eficiente, más eficaz, más apta, más entrenada, más realmente productiva de lo que necesitamos ser. Otra acción importante es darnos un corazón nuevo. Cómo el Señor se encarga de darnos un corazón nuevo con esto del nuevo pacto. Esto es lo que profetizó Ezequiel en el capítulo 36, 25, 28, y usted lo puede revisar. Nos dio un espíritu nuevo, ¿verdad? Este espíritu nuevo dentro de nuestro interior, el cual es como un GPS que nos encausa, nos alinea, nos saca del error, nos conduce, nos guía a toda verdad. Nos quitó un corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Esto fue a través de la circuncisión. No se le olvide que para que los niños o el pueblo de Israel, específicamente los varones en aquel entonces, una señal del pacto era que se circuncidaran el prepucio de su miembro viril para poder pertenecer, como una señal del pacto de la ley, y para poder pertenecer y recibir todas las promesas que Dios había dado para su pueblo. Hoy en el nuevo pacto, esto ya no es el miembro viril, sino el espíritu, ¿verdad?, cortando, circuncidando el prepucio de nuestro corazón, porque corazón es sinónimo de mente, ¿verdad? Corazón es donde realmente puede entrar la palabra y ocurrir grandes transformaciones de adentro hacia afuera. Otra acción importantísima es que pone el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hermano, qué ocurrencia de nuestro Padre Celestial y cómo ha venido transicionando desde el antiguo pacto hasta llegar en el nuevo pacto, específicamente después de que Cristo muere, después de que Cristo resucita. El Espíritu de Dios es impartido dentro de nosotros y usted y yo nos volvemos realmente una habitación, una morada de su presencia. Estas 5 acciones son cruciales que Dios ejecuta con el hombre, pero vamos a ver 5 acciones divinas combinadas entre sí que producen en nosotros 5 realidades, porque la iglesia en el nuevo pacto debe de vivir en realidades. La iglesia en el nuevo pacto ya no debe de vivir de promesas. Las promesas fueron dadas a Abraham, pero la realidad fue dada a la iglesia. En Cristo fue cumplida la realidad. En Cristo fue cumplida la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y quien viene a sellar con broche de oro, y que ya no es una promesa y se convierte en una realidad, es en Cristo. Por eso Pablo en la carta de Efesios 1:3 dice:
bendito Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde las regiones celestiales. Perdón, ahí hubo una interrupción de unos segunditos, pero como que ya volvió la señal. Entonces, estamos viendo 5 realidades esta noche. Número 1, conocimiento interior de Dios. El conocimiento interior de Dios significa, hermano, que a través de esta reforma a nivel de nuestro entendimiento, lo que se va a desatar en nuestro interior es un conocimiento más de la persona de Cristo. Ya no es un conocimiento de información, ya no es información, ya no es teoría, sino es un conocimiento realmente en lo que Juan capítulo 7 dice, que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ya es un nivel ya interno, por eso el nuevo pacto apunta a lo interno, el antiguo pacto apunta a lo externo, a las ceremonias, a todos aquellos ritos religiosos, a todo aquello que se veía y se podía hacer externamente. El nuevo pacto apunta a lo interno del hombre. Otra acción y otra realidad es la habilidad divina para andar en sus estatutos. ¿Verdad? Es una habilidad que Dios provee por medio del Espíritu, de que usted y yo andemos en sus estatutos. Otra habilidad divina para guardar sus preceptos. Otra habilidad divina para ponerlos por obra, y una comunión nueva con Dios. Él llega a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entonces, estas 5 realidades, ¿verdad?, son combinadas con que fuimos limpiados con agua limpia, ¿verdad? Nos dieron un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitaron el corazón de piedra y nos dieron un corazón de carne, y Dios ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Combinado con esto, el conocimiento interior, con la habilidad divina para andar en sus preceptos, con la habilidad divina para andar en sus mandamientos, con la habilidad divina para ponerlos por obra y una comunión nueva con Dios, esto, hermanos, hace que Cristo realmente vaya formándose desde nuestro interior. Hebreos capítulo 13. Vamos a revisar esta carta de Hebreos, que yo se la recomiendo que la podamos estudiar, investigar, porque realmente es una carta que apunta a cosas mejores, a cosas mayores, a lo que Dios ya asignó y dio a la iglesia. Hebreos 13, el versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, oiga lo que dice el 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo después investigaba lo que era la palabra apto. La palabra apto es capaz, hábil, eficaz, competente, aprobado, preparado, perito e idóneo. Ya esto, hermano, que usted y yo somos aptos para poder conocer su voluntad, para poder hacer su voluntad, para poder hacer lo que le agrada a Dios, solo ocurre cuando usted y yo tenemos claro que Él ha puesto dentro de nosotros un espíritu, ha puesto dentro de nosotros un corazón nuevo, ha quitado un corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, y ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Entonces usted y yo, esto nos vuelve aptos, con P. No es apto por sus habilidades, por su título académico, por su alegoría o por su verborrea o por su mejor elocución. No, usted es apto porque quien lo habita lo hace apto. Por eso el ser ministro competente del nuevo pacto ya no es una capacidad que proviene de nosotros mismos, sino que nosotros somos competentes no por nuestras capacidades, no por mi autosuficiencia, sino que somos competentes porque Dios nos habita, porque Dios está dentro de nosotros, y eso nos vuelve aptos, nos vuelve preparados, nos vuelve como peritos, nos vuelve idóneos, competentes, aprobados, hábiles, eficaces y capaces. Por eso la iglesia tiene que abrirse a este entendimiento para que la palabra pueda producir cambios de adentro hacia afuera y realmente podamos manifestar esta competencia, esta idoneidad,
¿verdad? Esta eficacia en un mundo que languidece, en un mundo que necesita la manifestación de los hijos de Dios con esta revelación y con esta verdad presente, ¿verdad? Vamos a revisar también lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo, yo creo que usted se lo sabe hasta de memoria, pero sí necesitamos que el Espíritu nos revele lo que realmente Gálatas habla en el versículo 20, capítulo 2. Dice en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdadera identificación de la iglesia, mis amados, no es que usted es hijo solamente, ¿verdad? Porque por mucho tiempo usted decía: no tengo identidad, mi identidad como iglesia es que soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero no es esa la verdadera identificación, es parte. La verdadera identificación es lo que Romanos capítulo 6, del 1 al 6 en adelante, que también le invito a que lo anote y lo pueda revisar, dice, ¿verdad? Dice en el versículo 1, perseveraré en el pecado para que la gracia abunde o sobreabunde. Dice Pablo: no, en ninguna manera. Y comienza a hacer un despliegue de la verdadera identificación de la iglesia, ¿verdad? Impartición que no se nos dio años anteriores, pero que ahora por la revelación, por la gracia, ahora la hemos oído, y desde que podamos oír esta noticia, espero lo que Dios le dijo o el Señor a los de Colosa, desde que ustedes oyeron esta noticia, ¿verdad? Hubo una producción de fruto y esto recorrió todo el mundo. ¿Cuál es la noticia? Que usted y yo fuimos a morir juntamente con Cristo en la cruz. A Cristo lo sepultaron, a usted también lo sepultaron. Cristo lo resucitaron, a usted también lo resucitaron. Y no solamente, Cristo se sentó en los lugares celestiales y también la iglesia la sentó en lugares celestiales para interceder por ella. Entonces, vea qué tremendo. No me pregunte que le explique con mi intelecto ni con su raciocinio el poder entender esta verdadera identificación. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Pablo viene de la cruz también. Porque usted y yo venimos de la cruz. No es que Cristo murió por usted. Ah, sí, Cristo murió por mí. No es que usted y yo fue con Cristo a la cruz a morir, ¿verdad? Por eso vamos a ver un versículo más adelante donde dice que todos los días de nuestra vida debe de entender que su vida está crucificada con Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para manifestar su vida. Porque no podemos nosotros solamente agarrar aquello: Cristo murió por mí, Cristo me sustituyó a mí. Y cuando usted fue a la cruz, usted y yo fuimos a la cruz, usted y yo fuimos crucificados, usted y yo fuimos sepultados, pero también usted y yo fuimos resucitados con Él. Lea Romanos capítulo 6, del 1 al 6, porque esa experiencia de que usted y yo fuimos a la cruz con Cristo se llama bautismo. Y la mala enseñanza nos dijo que ese era el bautismo en agua. No, es el bautismo de su muerte, es el bautismo de su sepultura, es el bautismo de su resurrección. Y es el bautismo de la posición que la iglesia en pleno siglo XXI debe de asumir. Que usted está aquí físicamente, pero está sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es la autoridad. Notificamos esto, aclaramos esto a principados, a potestades, ¿verdad? Incluso a doctrinas erróneas que han venido confundiendo a la iglesia. Por eso la iglesia está en ese vaivén, en esa inconstancia, en esa inestabilidad. No producimos un fruto digno, no estamos produciendo estabilidad a las naciones. Por eso tenemos las naciones que están, las sociedades que hay, ¿verdad? Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 13, vamos a revisar, porque hoy les dije, vamos a estudiar bastante la palabra. Y qué interesante que vayamos revisando su palabra y que el Espíritu Santo vaya acomodando lo espiritual a lo espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estas son estas 5 realidades que usted y yo debemos de vivir, combinadas con las 5 acciones que mencionaba anteriormente. Y
vamos a revisar 3 elementos valiosos en el nuevo pacto. Si usted quiere resumir o quiere que yo le resuma el nuevo pacto, lo vamos a hacer en 3 elementos valiosos. Número 1. En el nuevo pacto, el Señor nos imparte purificación total. No se le olvide que en el antiguo pacto la purificación era parcial, la purificación era imperfecta, ¿verdad? La purificación era temporal. El sumo sacerdote tomaba la sangre de aquel corderito, la derramaba sobre el propiciatorio. ¿Para qué? Para expiar al pueblo de los pecados de ignorancia. Número 2, para purificar externamente, ceremonialmente a las personas. Y si el sumo sacerdote moría, ¿cómo quedaba el pueblo? Quedaba a esperar un año sin redención, sin expiación, porque el sumo sacerdote moría. Entonces tenían que esperar un año. Había incertidumbre, había temor, había miedo en el pueblo, porque el sumo sacerdote no cumplió con el oficio que le correspondía, y si lo hubiera cumplido, solo duraba un año. ¿Y qué era lo que quitaba? Eran pecados parciales, pecados de ignorancia y pecados de purificación por parte, o sea, parcial. Entonces, el nuevo pacto nos imparte una purificación total. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada de una vez y para siempre, y el sacrificio fue perfecto, la ofrenda fue perfecta, el sacerdocio es perfecto, y esto nos hizo, ojo con esto, compatibles con Él en carácter. ¿Qué fue lo que logró la iglesia a través del nuevo pacto? Una purificación total. Usted y yo fuimos purificados de nuestros pecados. Usted y yo, el Señor quitó el pecado, no lo cubrió. En el antiguo pacto se cubría el pecado. En el nuevo pacto se quitó el pecado. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia todavía seguimos, por mi culpa, y seguimos condenándonos cada día más, cuando ya hubo un sumo sacerdote, y damos gracias a Dios, al Padre, esta noche, porque Cristo, por su ofrenda, entregando su cuerpo y de una vez y para siempre, quitó el pecado. Hubo una purificación total. Esta sangre y este sacrificio llegó a limpiarnos las conciencias de pecado para servir al Dios vivo. Allá no, allá quedaban cargos de conciencia, que quedaban situaciones no resueltas, pero en el nuevo pacto hubo una purificación total y nos hizo compatible con Él en carácter. ¿Qué significa compatible? Que nosotros coexistimos con Él, Dios en nosotros y nosotros en Él. Qué tremendo beneficio de este nuevo pacto, en el cual usted y yo nos volvimos compatibles, o sea, coexistimos, Él en nosotros, nosotros en Él. O sea, la iglesia, Cristo, el Espíritu y Dios, una sola sustancia, porque hay una coexistencia, ¿verdad?, diferente al antiguo pacto. Entonces, somos coexistentes con Él, quedamos unidos, quedamos permanentemente unidos a Él. No podemos decir: Señor, me voy a reconciliar, estoy apartado de Dios. Nadie puede apartarse de Dios. Juan 15 dice: porque separados de mí, nada pueden hacer. Otro elemento valioso es que nos da conocimiento interior e intuitivo de su propósito. La palabra intuitivo viene de intuición y es la habilidad, la capacidad que el Espíritu Santo da a su iglesia para conocer, para comprender, para entender, para percibir de algo de manera clara e inmediata. Oiga esto, sin la intervención del razonamiento, ¿verdad? O sea, la intuición realmente es una habilidad dada por el Espíritu Santo, y yo quiero decirte esta noche: toda la iglesia del Señor a nivel mundial tiene que tener intuición. La iglesia del Señor tiene que tener esa habilidad de comprender, de entender el propósito eterno de Dios. Eso es intrínseco, porque el Espíritu nos habita. Usted y yo tiene que emanar de adentro hacia afuera el discernimiento, la intuición, la sabiduría, el entendimiento, la revelación. Nos negamos a que la iglesia no esté funcionando en estas habilidades, pues el nuevo pacto te capacita, te vuelve apto en esto. Otro recurso valioso es
que nos imparte su vida. Era lo que les decía anteriormente. Cuando Cristo muere, lo que Cristo hace es impartir su vida a cada uno de nosotros. Por eso Efesios, vuelvo a repetir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no oye, un muerto no camina. ¿Cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Iglesia, deja de estar predicando que la iglesia o la persona cayó, o sea, está caído. No. Dios no vino a resolver un problema de caída. Dios vino a resolver un problema de muerte. ¿Y cómo lo resolvió? Muriendo juntamente con nosotros en la cruz. Y una vez que muere, te impartió su vida.